Bueno, ahora sí, ya iniciamos ya formalmente la tutoría de este día. Eh, Vamos con el saludo correspondiente. Tengan muy buenos días. Vamos a nuestra última tutoría, la tutoría número 6, la cual se refiere al sistema inmunitario. Y también vamos a hablar sobre otro sistema al final, pero vamos a dedicar un par de diapositivas. Vamos a hablar sobre el sistema endocrino, pero solo un par de diapositivas. Bien, acá les presento la calendarización de actividades finales. Eh, Prácticamente estamos a nivel del 9 de enero, que estamos con la tutoría 6. Para mañana 10 está la práctica número 4. Y también va a haber examen corto, no lo vayan a olvidar. Y del 11 al 17 está programado el examen ordinario, específicamente el 17 de enero. El 17 de enero hay examen ordinario a las 10 de la mañana, de 10 a 12 va a estar disponible. También ese día usted va a tener que entregar la práctica de laboratorio, el 13 de enero, perdón, es el día 13 de enero usted va a tener que entregar la práctica de laboratorio y la hora límite son las 11:59 pm. Hasta esa hora se le va a esperar que usted entregue su práctica de laboratorio. Repito, la práctica de laboratorio usted la va a entregar hasta el 13 de enero, mientras que el examen lo va a realizar el 17 de enero. También hay periodos para diferidos y repetidos de la segunda prueba ordinaria, que va a ser el 23 de enero de 1 a 3. Mientras tanto, el examen de suficiencia va a ser de 10 a 12 el 7 de febrero. Y allí se estaría cerrando completamente el ciclo, ya con el examen de suficiencia. Entonces son las fechas que hay que tomar muy en cuenta para las actividades que se van a realizar en los próximos días, ya de cierre de ciclo. Ahora voy a ver cómo está la asistencia. Si me permiten un segundo. Bueno, ahora vuelvo a volver a presentar hacer la actividad de este día, la tutoría de este día. Y les decía que vamos a hablar sobre el sistema inmune. Para entrar ya en calor con la tutoría, ¿alguna opinión sobre qué idea les tiene este tema del sistema inmune? Y que también supongo que algunos de ustedes ya revisaron la tutoría y tienen alguna idea de lo que vamos a hablar ahora. ¿Algunos comentarios sobre qué entienden ustedes por sistema inmune? Vamos a ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién me dice qué entiende por sistema inmune? Es un tema bastante de actualidad porque estamos hablando de vacunas y todo eso con el COVID, ¿verdad? Entonces este es un tema muy interesante y hay que ponerle mucha atención. ¿Qué entiende usted por sistema inmune? Podemos decir, licenciado, buenos días, Buenos que días. es cierto mecanismo de defensas que nosotros tenemos, ¿verdad? Ajá, Ante lo que nosotros nos vemos rodeados, ¿verdad? Atacado en nuestro ambiente, pues en ajá. todas las cuestiones que nos pueden causar algún afecto a nosotros. Entonces el sistema inmune definitivamente tiene que ser un mecanismo de defensa que todos nosotros tenemos, lógicamente unos más altos que otros, ¿verdad? Así Pero al es. menos eso es lo que yo logro comprender. Muy bien, excelente. Vamos a escuchar una segunda participación y después voy a intervenir. Otra segunda participación, por favor. Gracias, William. Otra segunda participación. Es la defensa natural que tiene el cuerpo, licenciado. Ujú. Este, eh, o sea que ya el cuerpo se activa por sí solo ante las que infecciones que puedan llegar por ejemplo, cuando tenemos una infección de la garganta, las que se Ujú. activan inmediatamente son las amígdalas, Ajá, que son las que exactamente. empiezan a, a defender el sistema. Muy bien, excelente, excelente, así es. Gracias a los compañeros que han participado, gracias. Y justamente nosotros estamos en un entorno en el cual estamos rodeados por una serie de situaciones que nos pueden causar muchas complicaciones. Entonces, cada organismo tiene mecanismos intrínsecos, o sea, propios de defensa. Todos los organismos, no solo los humanos, ¿no? Todos los organismos tenemos nuestros propios mecanismos de defensa. Si no fuera así, no lográramos existir. No lográramos subsistir, quise decir. Nos muriéramos fácilmente sin un sistema
inmunológico que nos protegiera. Ahora bien, ¿por qué entonces enfermamos? Bueno, a veces enfermamos y puede ser fatal esa enfermedad, por ejemplo el COVID o tantas otras pandemias que han existido, porque en ese caso falla el sistema inmunológico. ¿Y por qué falla el sistema inmunológico? Porque los patógenos tienen la capacidad de evadir todas las barreras y lograr invadir nuestro cuerpo. Entonces, cuando falla el sistema inmunológico, entonces sí hay serias complicaciones. No siempre falla el sistema, no siempre falla. Si fuera, no existiera. Son casos muy eventuales de algunos patógenos que han logrado desarrollar las habilidades para poder burlarse o evadir el sistema inmunológico. Entonces ahora vamos a ver cómo es ese sistema inmunológico, por supuesto a grandes rasgos. Porque hablar de inmunología son cátedras completas, incluso especializaciones completas. Es un tema demasiado extenso, pero ahora vamos a tener algunas nociones para tener una idea bajo qué circunstancias puede fallar el sistema inmunológico y bajo qué circunstancias no falla. Bien, este contenido que nos han enviado por la tutoría de este día, conceptos básicos de inmunología, inmunidad de invertebrados, inmunidad en vertebrados, y al final vamos a hablar del sistema endocrino, que es el otro sistema que les dije que vamos a hablar, que está muy relacionado con esto. El sistema inmunológico, ¿qué podemos decir de acerca de él? Ustedes ya lo dijeron, es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos protege. ¿Nos protege de quién? De patógenos. Microbios. Microbios porque microbios, microvía, o sea, vidas demasiado pequeñísimas que no las podemos ver a simple vista, es por eso reciben el nombre de microbio. Pero también pueden ser toxinas, no solamente microbios. También pueden ser partículas extrañas. Pueden ser células tumorales, es decir, cancerígenas, y también procesos autoinmunes. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de esos casos. Entonces, para eso, la importancia del sistema inmunológico. Nosotros, es decir, los mamíferos, tenemos tres sistemas que están bien definidos. Uno, que lo constituyen las barreras físico-químicas. ¿Quiénes son esas barreras? La piel. La piel es nuestra primer gran barrera frente a patógenos. Muchos patógenos chocan contra nuestra piel y ya no pueden penetrar a nuestro cuerpo y hasta ahí llegó. Pero también existen mucosas, también existen enzimas, proteínas y otros componentes bioquímicos que forman parte de nuestras barreras físico-químicas, que son las primeras a las que se enfrentan los patógenos para poder invadir nuestras células, nuestro cuerpo. También tenemos un sistema inmune que se le conoce como innato. Innato quiere decir que ya nacemos con él. Desde que nacemos ya nacemos con cierto ejército que nos está protegiendo, que ese es el sistema inmune innato. Y luego también tenemos un sistema inmune que lo adquirimos. Por eso muchas veces decimos que los niños están creando defensas. Ya escuchamos ese término, me imagino que sí. Están creando defensas, hay que tirarla al suelo porque crea defensas, dice. Le dio una catarrito, le está creando defensas. Exactamente, ¿a qué se refiere eso? Que el cuerpo ataca a esos patógenos y memoriza cómo atacarlos en una segunda ola de rebrotes que exista. Entonces, eso es cuando estamos adquiriendo inmunidad. La estamos desarrollando. No nacemos con ese tipo de inmunidad, la estamos desarrollando. Entonces tenemos inmunidad con la que nacemos e inmunidad que adquirimos. Ahora les quiero preguntar, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo frente a un cuerpo extraño? ¿Alguien me da una idea? ¿Qué es lo que hacemos nuestro cuerpo, cuando se enfrenta a un cuerpo extraño? ¿Y qué sucede a cada momento? A cada momento nosotros estamos dando este tipo de reacciones. ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Bueno, se lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué sucede si de repente en una mesa se levanta polvo? ¿Qué es lo que es usualmente, no siempre a todas las personas,
Pero ¿qué es lo que usualmente sucede cuando se levanta polvo? Por ejemplo, usted mueve un mueble, un papel y levanta polvo. ¿Qué es lo que usualmente sucede en ese caso? La mayoría de veces. Estornudamos. Estornudamos, exactamente. ¿Y por qué estornudamos? ¿Qué acción se ejerce cuando se estornuda? Es el sistema de defensa que tiene el cuerpo para actuar ante lo que le ha llegado al sistema. Muy bien. Fíjese de que, exactamente, fíjese que en las fosas nasales tenemos unas terminaciones allí que están como centinelas allí. Como cuando en una frontera hay soldados ahí en las caritas y están vigilando. De repente los soldados detectan algo y activan la alarma y entonces se da la respuesta. Justamente en nuestras fosas nasales, cuando llegan partículas extrañas, nuestro cuerpo inmediatamente reacciona violentamente. Violentamente porque el estornudo tiene una gran velocidad y una gran fuerza de choque, de golpe. Si nosotros pudiéramos ver a trasluz cuando estornudamos, la fuerza con la que se expulsa, y ahí van incluidos una serie de partículas de mucosa que envuelven a la partícula extraña y la expulsan. La expulsan porque nuestro cuerpo dice, esto puede ser peligroso. Y aunque no lo sea, pero el cuerpo lo considera así, entonces mejor toma las precauciones del caso y lo expulsa. Y esto está muy relacionado con las alergias también. Porque a veces no se trata de cuerpos extraños, pero nuestro cuerpo se alarma, se asusta y dice el fin del mundo y entonces empieza a estornudar exageradamente. Generalmente es contra los ácaros, restos de ácaros o heces de ácaros, que el cuerpo lo detecta y lo considera altamente peligroso y estas son las famosas alergias. Medio se levanta polvo y hay gente que se pone grave, ¿no? Y necesita tomar ahí alguna pastilla porque no para de estornudar, se le enrojecen los ojos y todo, hasta incrementa la temperatura, el sistema inmunológico se dispara completamente porque cree que llegó el fin del mundo y entonces empieza a activar todas las alarmas, aunque no necesariamente sea así. Eso no falla en el sistema inmunológico, que nos conocemos como alergias. Se asusta demasiado nuestro sistema inmunológico por cuestiones que tal vez no sean peligrosas, pero nuestro sistema inmunológico así lo ve. Entonces no tenemos solamente la tos, no tenemos solamente el estornudo, también tenemos la tos. Los vómitos son otro ejemplo. Cuando nosotros consumimos una sustancia que está descompuesta, nuestro cuerpo nuestro sistema inmune la detecta y la devuelve inmediatamente, y están los vómitos. La diarrea, por eso es que cuando hay diarrea siempre se recomienda que no tratar de contener la diarrea con la primera deposición, ¿verdad? Sino que se dice que hay que dejar que pasen varias deposiciones para después tomar la determinación de un antibiótico o alguna medicina que no te haya dejado, porque nuestro cuerpo está actuando las primeras veces, ¿verdad? Está liberando todos esos compuestos que son tóxicos y eso son también mecanismos de defensa que a los que impone nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa si falla la primera línea de defensa? La primera línea de defensa es la piel, los vómitos, los estornudos, todo eso. Entonces, entra en acción ese sistema con el que hemos nacido. Este sistema que se nos forma cuando nos estamos conformando en un embrión, es el sistema inmune innato, también conocido como inespecífico. Entonces, cuando falla la primera línea, este sistema inmune realiza una serie de reacciones químicas y también acciones biológicas para atacar al invasor. Y esto sucede cuando es detectado y se ve que es extraño. Entonces, cuando se ve que es extraño, entonces el cuerpo lo trata de atacar. Entonces estamos hablando de que algún patógeno, por algún mecanismo, por alguna razón, logró evadir la primera línea de defensa, que ya vimos cuáles son. Logró entrar, logró hacer contacto con nuestras células, con nuestro agente sanguíneo. Entonces ahí es el momento donde actúa el sistema inmune innato. El sistema inmune innato detecta esas sustancias extrañas y comienzan a sonar las alarmas para tratar de ver qué se hace con ese cuerpo extraño. Y aquí tenemos un caso de una inflamación.
que este es el principal forma de defensa inmune innato. De repente sufre una herida y entonces ahí entran bacterias, hongos, y entonces se inflama el tejido. ¿Por qué se inflama el tejido? Bueno, mejor dicho, que involucra la inflamación del tejido. Ya vamos a explicar. Aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Aumenta la temperatura porque aquí llegan grandes flujos sanguíneos. Esos grandes flujos sanguíneos están llevando sustancias que van a permitir combatir los patógenos. Llevan prófagos, llevan citoquinas, leucinas, entre otras sustancias. Es decir, aquí hay una gran cantidad de glóbulos blancos. Llegan también otro tipo de sustancias bioquímicas que van a hacerse cargo de combatir a este patógeno. Claro, como está llegando una gran cantidad de sangre, esto hace presión y esto aumenta la temperatura. Los glóbulos blancos que están combatiendo a las bacterias, a los hongos, a los virus que están aquí, muchos de ellos están, después de cumplir su función, mueren. Y entonces se están acumulando. Es lo que conocemos como el pus. El pus, la cantidad de pus va creciendo y hace presión sobre las paredes que están acá. Y eso provoca un dolor en esta zona. Y ese dolor es aliviado cuando se drena el pus. Por ejemplo, que todos los vivientes de experiencia. Cuando se drena el pus, entonces se alivia el dolor. Y el pus ya cumplió su función. Son glóbulos blancos muertos que en su momento combatieron con eso. La cuestión que me quieren decir, por favor. Bien, entonces, continuando aquí con la presentación, estamos hablando de las barreras, estamos hablando de cómo reacciona nuestro cuerpo frente a un cuerpo extraño, y estamos diciendo qué sucede si falla la primera línea de defensa. Y poníamos el ejemplo de la inflamación, porque es que duele cuando hay inflamación, porque es esa sustancia blanca que sale ahí, dijimos que era pus, y dijimos que esta es cuando está actuando nuestro sistema innato. Aquí está actuando nuestro sistema innato. Y parte de ese sistema innato que está llegando allí, para qué me están diciendo que no está habilitado, le voy a decir sí, para los demás, sí, me está diciendo Mendoza que no está habilitado el chat de Teams, y los demás sí están en clase, sí. Entonces, si alguien le puede dar la entrada a él, por favor. Aquí le contesto que sí, los demás están conectados. Bueno, entonces, como parte de nuestro sistema innato tenemos unas células que se llaman macrófagos. Y aquí en la imagen estamos viendo estos macrófagos, que ellos lo que hacen pues es fagocitar las células dañadas y envejecidas. Así que nosotros todos los días tenemos células que ya están viejas, que ya están dañadas y que por lo tanto tienen que ser eliminadas, digeridas. Y entonces los macrófagos se encargan de eso. Se encargan de todos los días de hacer una limpieza en nuestro cuerpo de todas las células dañadas y envejecidas. Porque las células dañadas y envejecidas no pueden estar en nuestro cuerpo porque nos causarían problemas. Eso también forma parte del sistema inmune. Estos macrófagos también se encargan de limpiar los restos celulares, agentes extraños o patógenos y partículas inertes. Como quien dice, estos patógenos son los que andan limpiando nuestro cuerpo. Ahí andan, para arriba y para abajo limpiando nuestro cuerpo. Forma parte de nuestro sistema innato. Estos son los que llegan cuando, por ejemplo, tenemos una pequeña heridita. Y luego tenemos las citoquinas. Las citoquinas son este montón de puntitos que vemos acá, que se están liberando de unas células. ¿Y qué son estos montón de puntitos? ¿Qué es lo que hacen? Son mensajeros. ¿Y qué mensaje llevan? Bueno, llevan el mensaje de avisarle a otras células que debe de hacer cualquier tipo de actividad. Más adelante vemos el papel importante que tienen estas citoquinas en nuestro mecanismo de defensa. Es como que si una célula advirtiera a otras
y le advierte mediante esta serie de citoquinas que llegan y son captadas por estas otras células que están aquí, van a recibir esos mensajes y van a prepararse. Por ejemplo, a prepararse para actuar frente a un cuerpo extraño. Cuando falla la primera línea de defensa, cuando fallan nuestras barreras, entonces actúa nuestra última línea de defensa. Y nuestra última línea de defensa es un sistema inmune que hemos adquirido. Por eso se le dice sistema inmune específico. Y este se desarrolla mediante dos mecanismos. Uno conocido como respuesta inmune humoral, y en este caso intervienen los linfocitos B. Y el otro se llama respuesta inmune celular, en donde actúan los linfocitos T. Así es que vamos a relacionar entre respuesta humoral con los linfocitos B, también conocidos como linfocitos beta, así se les conoce a estos también, y vamos a relacionar respuesta inmune celular con los linfocitos T. Y por ahí vamos nuevamente a hablar sobre inmunidad innata y adquirida. Y aquí fíjense que dice inmunidad específica, porque inmunidad específica es también conocida como inmunidad innata, mientras que la unidad específica es conocida como adquirida. ¿Y qué es lo que hace la inmunidad específica o la innata? Esa es la primera barrera. Aquí donde mencionamos la piel, los estornudos, los vómitos, etc. Pero también hablamos de las sustancias químicas y todo eso. Son las primeras dos líneas de defensa, la inmunidad inespecífica o innata. Y luego tenemos la inmunidad específica o adquirida. En este caso, es la última línea de defensa, porque aquí se reconoce al invasor y se activa una respuesta específica contra ese invasor. Quiero explicar bien esto. Fíjense que puede entrar un invasor y ese invasor puede no ser descubierto. Sin embargo, cuando es descubierto, entonces es eliminado, es destruido. ¿Qué pasa si no es descubierto? Entonces causa la enfermedad. ¿Y por qué no es descubierto o por qué es descubierto? Eso va a depender de si ha sido adquirida esa inmunidad o no ha sido adquirida. Y para que una inmunidad sea adquirida, generalmente tiene que haber existido alguna experiencia que permita guardar una memoria en nuestras células de defensa que permita reconocer ese cuerpo extraño. Generalmente así sucede. Pero ¿qué sucede cuando, para la redundancia, cuando sin necesidad de haber existido esa experiencia, el cuerpo extraño es reconocido? Veamos el caso del coronavirus, porque hay algunas personas el COVID no los está afectando, no hay ningún tipo de síntoma, pasa desapercibido. Tal vez probablemente lo que sucede ahí es que estas personas de manera innata traen mecanismos de defensa que logran detectar a ese virus. Y en aquellos casos cuando el COVID se manifiesta, entonces, como no ha habido una experiencia previa, ese virus evade todas las barreras, la primera barrera, la segunda barrera y la tercera línea de defensa, y finalmente ataca nuestras células que están relacionadas con el sistema respiratorio principalmente, aunque también ataca a otras partes de nuestro cuerpo, en el caso del coronavirus. Entonces, eso tiene que ver con la inmunidad específica, que esta es conocida también como adquirida, porque es específica contra un cuerpo extraño específico, porque ya hay mecanismos de defensa contra ese cuerpo extraño específico, generalmente porque ya existió una experiencia previa.
Así que en cuanto a nuestro sistema inmune, lo podemos dividir en innato y en adquirido. En el innato vamos a incluir esta serie de células, que son glóbulos blancos, por ejemplo, monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células NK, linfocitos T y linfocitos beta. Estos linfocitos T y linfocitos beta ya forman parte del adquirido. En el innato tenemos estos tres grandes grupos. Un grupo que está formado por los monocitos y los macrófagos, un segundo grupo que está formado por los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y un tercer grupo donde están las células NK. Mientras tanto, en el adquirido tenemos el involucramiento de dos células glóbulos blancos muy conocidos, muy famosos, me imagino que les oyeron hablar ustedes, que son los linfocitos T y los linfocitos beta o B. Esas células NK que se mencionan acá, la redundancia, vienen del inglés natural killer, células asesinas, ese es el nombre de ellas. ¿Qué es lo que hacen? Su nombre lo dice, asesina, o sea, destruye células infectadas, pero también destruye células cancerosas. Y además regula las respuestas inmunitarias. Cuando dice que destruye células cancerosas, significa que en nuestro cuerpo podrían estarse formando células cancerosas y nuestro mismo sistema inmunitario se encarga de eliminarlas. Desgraciadamente, a veces eso no sucede y entonces el cáncer se desarrolla. En esta imagen estamos viendo a cuatro son células killer o asesinas que están eliminando unas células cancerosas. Hay que diferenciar entre las células asesinas con las fagocíticas. No son lo mismo, porque las fagocíticas digieren, pero estas destruyen. Las fagocíticas digieren y los compuestos, hacen compuestos más pequeños para llevarlos a las células T. Sin embargo, las fagocíticas destruyen a la célula que está dañada. Vamos a hablar sobre los linfocitos B. Estos producen anticuerpos contra microorganismos invasores, pero además los recuerdan para atacarlos si de nuevo vuelve a darse esa infección. Por ejemplo, una gripe. De hecho, nos dio una gripe y entonces los linfocitos B lograron combatir a esos virus y guardaron la memoria, es decir, guardaron su información acerca de cómo son esos virus, y cuando nuevamente se acercan a nuestro cuerpo, ellos rápidamente los destruyen o los eliminan, etc. Los procesan. Entonces, cuando dice que los recuerdan, esto de lo recuerdan quiere decir que en un primer ataque de una gripe común y corriente, nuestros linfocitos B los combatieron, pero se recuerdan en el futuro cómo eran. Entonces, cuando nuevamente, después de 1 o 2 años, se acerca a ese virus, inmediatamente, ya sabemos quién es, e inmediatamente lo elimina. A eso se refiere cuando dice lo recuerdan. Y esto es, cuando hablan en inmunología se habla bastante de memoria. Entonces, cuando hablamos de memoria se refiere a eso. Los T, los linfocitos T, ellos tienen mucho que ver por ejemplo, contra la acción contra los virus. Actúan mucho contra los virus, los linfocitos T, por eso es que juegan un papel central en la respuesta inmune, celular. Además, son esenciales en la regulación de la respuesta inmune. Es decir, son esenciales porque ellos tienen una gran capacidad de memoria para identificar a cuáles organismos, específicamente a cada uno de ellos, de los cuerpos extraños, específicamente cada uno de esos cuerpos extraños y cómo hacer para eliminarlos. Aquí tenemos qué sucede cuando los cuerpos extraños llegan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las primeras horas, por ejemplo, de 0 a 12 horas que llegó un organismo extraño, actúa la inmunidad innata. En primer lugar, la barrera, ¿verdad? Por ejemplo, la piel. Pero supongamos que supere la piel, entonces entran los fagocitos. Y acá las células asesinas también. Todo esto estamos con la inmunidad innata.
Luego, si el patógeno logra pasar, entonces logra pasar las primeras barreras, entonces nos encontramos con infecciones que pueden durar varios días y entonces está actuando aquí la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la misma adquirida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la acción de los linfocitos beta, de los linfocitos T. Y entonces aquí estamos viendo cómo se forman anticuerpos. Estos anticuerpos, vamos a introducir ya este término anticuerpos, se han formado porque si recordamos, los linfocitos beta tienen memoria. Memorizan cómo es el patógeno y ya saben cómo atacarlo. Y ustedes están viendo acá esto digamos que es un virus. Y lo que le rodea acá, esta es su membrana. Y en esta membrana vean que tienen estas características como ganchitos. Entonces, este es un anticuerpo. Vea que este anticuerpo encaja con ese ganchito. Significa que los linfocitos B crean al final estos anticuerpos y los tienen listos para poder identificarlos a estos, poder encajar y poder destruirlos. En el caso de los linfocitos T, estamos viendo que estos linfocitos T son conocidos como efectoras, porque ellos le llegan la información cómo son estos virus y forman clones, o sea, anticuerpos, para poder ir a atacar a estos, ¿cómo se llama? A estos virus u otro tipo de patógenos que pueden llegar a nuestro cuerpo. Más adelante veremos cómo funcionan específicamente los linfocitos T. Aquí podemos ir ya entrando en eso. Por ejemplo, estamos viendo cuando se capta un antígeno que puede ser captado por una célula dendrítica, por un macrófago o por un linfocito B. Las células dendríticas pueden capturar al antígeno y lo presentan al linfocito T. ¿Qué quiere decir que lo presentan al linfocito T? Lo capturan y se lo llevan a él. Y este linfocito T aquí dice naive, o sea, todavía es nuevo, todavía no ha empezado a ejercer sus funciones. Entonces, este linfocito T que está jovencito, se podría decir, está nuevo, entonces llegan estas células dendríticas y el linfocito T lo reconoce ¿cómo se llama? Estos antígenos y lo estudia, lo analiza y ve la forma como crear anticuerpos en contra de estos antígenos. Esta ya es adquirida, esto ya es experiencia y estos anticuerpos quedan allí en nuestro cuerpo esperando que si algún día regresan esos antígenos, el antígeno, digamos que el antígeno va a ser el cuerpo extraño, que puede ser un virus, puede ser otro tipo de sustancia. Entonces, si llegan, ya está, el linfocito T ya está preparado porque ya lo analizó, ya lo estudió y ya tiene anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, aquí estamos frente a una inmunidad adquirida. Cuando dice expansión clonal y diferenciación en célula T efectora, significa que va a clonar un montón de anticuerpos y va a tener una función efectora, o sea, de respuesta. Por otra parte, también dentro de la captación del antígeno, no solamente actúan las células dendríticas, también actúan los macrófagos. Los macrófagos llevan la información también al linfocito T y el linfocito T también nuevamente crea anticuerpos para eliminar a esos microorganismos. Se activa el linfocito T efector, en este caso es por macrófagos. En el primer caso pues por células dendríticas que le llevan la información y en este caso por macrófagos que le llevan la información. Los linfocitos beta o B también llevan información a los linfocitos T. Como ven, entonces los linfocitos T son como quien dice un laboratorio donde están allí estos especialistas que son los linfocitos T y que están a la espera que les lleven cuerpos extraños porque ellos los analizan, los estudian, los observan y ven cómo pueden contrarrestarlo. Para ello crean anticuerpos. ¿Quiénes les llevan la información a los linfocitos T? Se las llevan las células dendríticas, se las llevan los macrófagos y se las llevan los linfocitos beta. Una característica propia es de las células dendríticas que ellas se especializan en llevarlos a los linfocitos T naive, o sea, son a los nuevos, a los que nunca antes habían creado anticuerpos, a los que están
jovencitos, se podría decir, allí es donde actúan las dendríticas. Los demás ya los llevan a linfocitos que ya son muy especializados. Los macrófagos, que son las células que vimos allí que digieren a las sustancias extrañas, ellos los llevan, esas proteínas que han digerido, los llevan a presentarlas a los linfocitos T. Mientras que las dendríticas tienen la capacidad de inducir una inmunorespuesta en los linfocitos que están inactivos, también conocidos como NAIM. Y los linfocitos beta son células centrales en la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué lo son? Porque son los principales efectores de la respuesta humoral mediante la producción de anticuerpos específicos. Vamos a hablar más adelante de la respuesta humoral. Además, pueden actuar como células presentadoras de antígenos. Hay una relación entre antígeno y anticuerpo. Antígeno es la partícula extraña y el anticuerpo es lo que va a combatir a esa partícula extraña. Veamos la definición de antígeno. Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que un sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Pero, ¿cuáles son los ejemplos de antígenos? Pueden ser bacterias, virus, incluso el polen. Puede ser, el polvo, por ejemplo, producido donde hay ácaros, donde hay químicos. Todo eso puede ser un antígeno. Y contra él se forman anticuerpos. Y aquí estamos viendo una imagen que nos lo está mostrando de esa manera. Ahora veamos qué es un anticuerpo. Son proteínas o sustancias producidas por el sistema inmunitario. O sea, nuestro sistema los produce. ¿Y cuándo los va a producir? Cuando detecta sustancias dañinas. Y esas sustancias dañinas les vamos a llamar antígenos. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. Quiero que veamos bien claro esto, dejemos bien claro esto, específico. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. Por ejemplo, nosotros hemos creado en nuestra vida una gran cantidad de anticuerpos, ni siquiera nos imaginamos. Hemos creado anticuerpos contra un montón de cosas. Pero, por ejemplo, si tuvimos en un momento una infección en las amígdalas y nuestro cuerpo detectó a la bacteria o al virus y logró conseguir memoria, es decir, logró conseguir la formación de anticuerpos, es decir, los linfocitos beta, los macrófagos y todo ello le llevaron la información a los linfocitos T y los linfocitos T dieron las instrucciones para fabricar los anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos ya los tenemos allí en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa si se nos da una infección estomacal? A la infección estomacal va a llegar otro tipo de organismo diferente al que llegó a la amígdala. Por lo tanto, esos anticuerpos que tenemos contra las bacterias o los virus que atacaron nuestra amígdala, que se manifestaron en nuestra amígdala, no van a ser efectivos contra la infección que se dé en el estómago o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Por eso dice que son específicos. Son específicos contra un tipo particular de antígeno. A veces suceden problemas. Puede suceder que nuestro sistema inmunitario se equivoque y considere al tejido sano como una sustancia dañina. Y este es un problema muy grave que se llama trastorno autoinmunitario. Se dan este tipo de enfermedades y hay un montón de variedades de este tipo de enfermedades que se manifiestan en un montón de tipos de trastornos. Y aquí tenemos un cuadro sinóptico de los tipos de respuestas defensivas para diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, para poríferos, invertebrados, artrópodos y vertebrados. En realidad estos tres son invertebrados, pero aquí los han diferenciado. En el caso de los poríferos, ellos tienen una superficie corporal y ahí hay unas moléculas que reconocen las partículas y organismos extraños.
Es decir, alrededor de su cuerpo, ahí está su barrera, su única barrera contra microorganismos extraños. Hay unas moléculas que reconocen partículas y organismos extraños y ahí actúan. Es su único mecanismo de defensa. En otros tipos de invertebrados fabrican sustancias contra bacterias y también fabrican sustancias que inmovilizan a los microorganismos. Como ven, son sistemas inmunes bien sencillos en comparados con el nuestro. Ya en los artrópodos, ellos tienen la capacidad de formar proteínas con función antimicrobiana o antifúngica. Entonces, en los artrópodos ya es un poquito más avanzado. Ahora, ya en los vertebrados, entonces aquí fabricamos anticuerpos, también tenemos proteínas que detectan moléculas extrañas y hay tipos de respuesta innata y adaptativa. La innata es la que interrumpe y controla las infecciones que comienzan. Cuando digo que comienzan, es decir, que no han logrado penetrar más allá. Y mientras esto sucede, se está organizando una respuesta adaptativa. ¿Qué significa organizar una respuesta adaptativa? Que se están formando anticuerpos para tratar de destruirlo. Esta es nuestra primera línea de defensa. Y luego actúa la adaptativa. Cuando es traspasada esta, actúa la adaptativa, que es la que elabora respuestas específicas y además desarrolla la memoria inmunológica. Es decir, de aquí actúan anticuerpos específicos contra ese virus o esa bacteria y ya esa información ya queda. Por eso se llama, ha desarrollado memoria inmunológica. Hay diferentes mecanismos de defensa en los invertebrados, entonces los vamos a resumir en barreras físico-químicas y en el sistema inmune innato. En las barreras físico-químicas tenemos a los exoesqueletos, la secreción de mucosas en anélidos y moluscos, las quinonas también, las que son inhibidores de proteasas y glicoproteínas. ¿Qué son todos estos? Estos son compuestos bioquímicos. Son compuestos bioquímicos que están actuando en los invertebrados contra cuerpos extraños. A nivel celular, dentro de los invertebrados, también hablamos del sistema inmune innata y vamos a hablar en el caso del nivel celular, hay células fagocíticas que hay de dos tipos, hemocitos y celomocitos, y que ellas lo que hacen es que forman nódulos y encapsulan a los patógenos. Y en la respuesta humoral tenemos la formación de cascadas de coagulación, también la formación de oxoninas que se parecen a la proteína C reactiva, aglutininas, lisinas, sustancias antimicrobianas y otros tipos, por ejemplo, citocinas. Pero ¿qué son todos estos nombres extraños que ustedes están oyendo mencionar? Son compuestos bioquímicos que muchos de ellos llevan a la función de informar a otras células sobre el peligro que puede existir. También pueden llevar la función de destruir células, por ejemplo, estas enzimas hidrolíticas tienen la función de destruir algunas células. También algunas producen sustancias que eliminan a los microbios. Por ejemplo, las sustancias pueden ser péptidos cíclicos, péptidos lineares y también pueden haber citocinas. Entonces, todo esto es la respuesta humoral, que tiene que ver con la formación de sustancias bioquímicas. Bien, entonces, hay memoria inmunitaria en invertebrados y esa memoria inmunitaria tiene el mismo objetivo que en el caso nuestro. Cuando digo que tienen el mismo objetivo, es decir, recordar cómo son las sustancias extrañas y destruirlas. Pero hay diferencias entre ellas, es decir, con la de los vertebrados. ¿Por qué? Porque la capacidad de amplificar la respuesta inmune a la proliferación de células inmunes específicas frente a un determinado agente es propia de vertebrados. Es decir, la capacidad de generar anticuerpos es propia de los vertebrados. No existe en invertebrados, solamente en vertebrados.
Y por ello nosotros tenemos un sistema inmunológico bien complejo, en el cual hay una serie de tejidos y órganos que están involucrados. Por ejemplo, el timo, el vaso, la médula ósea, los ganglios linfáticos, y aquí podemos verlo, donde están localizadas. Las mismas amígdalas son órganos que están en el sistema inmunitario. Por eso se inflaman las amígdalas, porque en las amígdalas en realidad lo que sucede es que ahí hay una gran conformación de glóbulos blancos y ahí se concentran los ataques y por eso es que se inflaman. Luego tenemos el timo, el vaso, las placas de Pleyer que están en el sistema digestivo, la médula ósea, incluso el apéndice. Fíjense que el apéndice, hasta hace poco se decía que el apéndice no servía para nada, solo para que hubiera una infección. Sin embargo, últimamente los científicos han descubierto que en el apéndice hay un montón de células benéficas, de bacterias benéficas, que cuando, por ejemplo, se sufre de una diarrea, cuando hay una diarrea, entonces toda nuestra flora intestinal se barre. Y cuando hablamos de flora intestinal que nosotros tenemos, es flora intestinal conformada por bacterias que son benéficas. Y entonces la diarrea se las lleva a todas. Sucede que cuando eso sucede, se liberan las bacterias que están benéficas en el apéndice y comienzan a repoblar el intestino grueso. Por lo tanto, el apéndice también se considera como parte de nuestro sistema inmunológico. La médula ósea es importante porque ahí se forman todos nuestros glóbulos blancos. Y hablando de formación de glóbulos blancos, ellos nacen a partir de unas células troncales o células madres que son conocidas como hematopoyéticas. De aquí salen células multipotenciales. Multipotencial significa que pueden convertirse ya sea en células progenitoras linfoideas o en células progenitoras mieloideas. En el caso de las progenitoras linfoideas, dan origen a los linfocitos B y a los linfocitos T. En el caso de las progenitoras mieloideas, dan origen a megacariocitos, que a su vez dan origen a las plaquetas, dan origen a los eritrocitos, a los mastocistos y a los mieloblastos. Los mieloblastos a su vez se diferencian en monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos tres, o sea, los neutrófilos, los eosinófilos y los basilófilos, son granulocitos, porque tienen gránulos, en tanto que los monocitos no los tienen. Ni tampoco los linfocitos, ni los linfocitos beta, ni los linfocitos T. Por lo tanto, ellos son agranulocitos, o sea, que no tienen granos. Es importante mencionar que estos monocitos se convierten en macrófagos. Todo esto surge a partir de las células troncales hematopoyéticas. Y aquí nace este montón de células. Note usted que estas células troncales hematopoyéticas se pueden diferenciar, mejor dicho, se diferencian en células multipotenciales. Multi quiere decir mucho. Potenciales quiere decir que se pueden convertir en diferentes tipos de células. Y así es como se diferencia esta rama. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, y dentro de ellos algunos tienen gránulos, otros no tienen gránulos, etc. Todas a partir de estas células troncales hematopoyéticas. Si te quiere también células madre hematopoyéticas. Vamos a hablar más sobre las respuestas específicas e inespecíficas. Veamos las respuestas inespecíficas. En realidad es un tipo de respuesta que tiene que ver con todas las barreras físicas, la piel, por ejemplo, biomoléculas y células. Se caracterizan porque producen independientemente la naturaleza del agente extraño, siendo la primera barrera de defensa. Mire qué interesante es. Se producen independientemente de la naturaleza del agente extraño. Es decir, esas barreras ahí están. Independientemente del agente extraño que ataque o que invada nuestro cuerpo, esas barreras ahí existen, ahí están. No son específicas. A eso se refiere, que no son específicas. Por eso dice inespecífica. Una de las barreras más inmediatas, como ya lo sabemos, es la piel. Y una piel íntegra y sana impide el paso de manera efectiva del patógeno. Pero ¿qué pasa si esa piel sufre un rasguño? Inmediatamente ese pequeño rasguño uno lo puede descuidar y le puede generar una gran infección. El sistema complementa.
Este es uno de los principales sistemas de respuesta inespecífica. ¿Y en qué consiste? Consiste en un montón de proteínas y esas proteínas están en el plasma. Y esas proteínas se activan a través de un mecanismo de cascada. Fíjense que aquí estoy hablando ya anteriormente hablé de cascada y hoy nuevamente quizás lo voy a explicar en qué consiste la cascada. La cascada quiere decir que uno activa al otro y el otro al otro y el otro al otro y el otro al otro y se va haciendo grande. Y a eso se le llama cascada. Y se lleva a cabo 3 tipos de acciones. La primera acción es unirse. ¿A quién? A los microorganismos. ¿Para qué? Para marcarlos, para señalizarlos. ¿Y para qué los quiere marcar? Para que puedan ser eliminados por los fagocitos. Mire qué interesante esto. En este sistema llega un microorganismo, llega un cuerpo extraño y estos le dejan una marca. Y esa marca es reconocida por los fagocitos, quienes se encargan de eliminarlo. Luego también este sistema de complemento se encarga de activar la respuesta inflamatoria. Es decir, este se encarga de que se produzca la inflamación. Y entonces al producirse la inflamación, ahí llama la atención de los fagocitos. Y los fagocitos dicen, ¿qué está pasando allí? Y entonces llegan a digerir a los microorganismos. Y por último tienen también este sistema complemento tiene otra función, que es la de lisar. En biología cuando veamos este término, lisar, significa romper. Por eso es que hemos oído hablar de lisis, citólisis, hemólisis, todo eso significa ruptura. Entonces cuando digamos lisar, significa ruptura. Se rompen las células invasoras, las destruyen, pues. A eso significa lisar, destruir o romper. Un ejemplo pueden ser las bacterias. Entonces, este sistema de complemento puede destruir las bacterias por medio de lisis. Y a eso se le conoce como bacteriólisis, porque está destruyendo a las bacterias. Para que se activen hay 2 vías. Una vía alternativa y una vía, esta vía, mejor dicho, es la que no necesita anticuerpos. Y se da en las primeras etapas de invasión. Tenemos una que es la clásica. En este caso, sí se necesita de un anticuerpo. Así que fácilmente vamos a decir que para que se active hay 2 vías, la alternativa y la clásica. Que en la alternativa no necesita de anticuerpos y que en la clásica sí necesita de un anticuerpo. Y esos anticuerpos siempre pueden ser del tipo IgM o IgG. Y aquí podrán leer ustedes los diferentes tipos de agentes y los diferentes mecanismos de protección. Voy a leer unos 2 nada más para tratar de interpretar este cuadro. Pues por las mucosas. Las mucosas contienen sustancias y enzimas que atrapan y eliminan agentes extraños. Veamos los fagocitos y las células NK. Son las que fagocitan elementos extraños para eliminarlos. Y veamos los mastocistos. Esto tiene que ver con procesos inflamatorios. En síntesis, usted cuando lea despacio este cuadro va a ver que aquí existen una serie de agentes y aquí está qué es lo que hacen esos agentes. La respuesta adquirida. En el caso nuestro, en el caso de los mamíferos, esa es una respuesta que se caracteriza porque tiene la capacidad de diferenciar lo que es nuestro, lo que es propio, de lo que no es nuestro, de lo que es extraño. Y entonces, cuando ves que es nuestro, no hay problema. Pero cuando ves que es extraño, entonces da una respuesta. Y que puede reconocer entonces millones de antígenos distintos, por lo que presenta memoria inmunitaria. ¿Y cómo lo logra? Esa memoria adquirida desde que nacemos, nomás nacemos y empezamos a chillar, allí inmediatamente empieza nuestro cuerpo a ser invadido por una serie de patógenos o a tratar de ser invadido. Y empiezan a actuar nuestras primeras barreras. Y empiezan a formarse nuestros primeros anticuerpos. Al nomás nacer, ya se está formando una gran cantidad de anticuerpos. Y ahí empezamos por nuestras primeras etapas de nuestro desarrollo, que empezamos a gatear y empezamos a tener contacto con el suelo. Nuevamente una gran cantidad de anticuerpos. Total que hemos llegado a la edad que tenemos. Imagínense cuántos cientos de miles de anticuerpos tenemos.
porque es una respuesta adquirida, porque presenta memoria inmunitaria. Es decir, cuando de repente llega un agente extraño, ya sabemos cómo, nuestro cuerpo sabe cómo enfrentarlo. Para este caso, se requiere de la presencia de linfocitos B y de linfocitos T, ya que gracias a ellos se pueden reconocer los antígenos. Pero fíjense que no es que estos anticuerpos reconozcan a todo el anticuerpo, a todo el antígeno, quiero decir, sino que solamente parte de ello. Y esa parte es la zona donde el antígeno se une con el anticuerpo. Esto es decir que hay que aclararlo muy bien. Cuando entra un cuerpo extraño, lo que en realidad reconocen es nada más una pequeña parte de ese cuerpo extraño. Esa pequeña parte donde va a encajar el anticuerpo, donde se va a unir el anticuerpo con el antígeno. En este sentido vamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, conocido como MHC. Son proteínas unidas a azúcares, pero son glucoproteínas. Y en nuestro caso, en el caso de los humanos, se le conoce al MHC, se le conoce como HLA, o sea, antígenos leucocitos humanos. ¿Y qué es lo que hacen los HLA en nuestro caso? En nuestro caso lo que hacen es presentar antígenos a un receptor en la superficie de las células T. Aquí hay un error, dice está unido y no debería ir unido, debería estar separado, debería decir A1. Perdón, aquí que hay un error. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Tienen la función de presentar antígenos a un receptor que está situado en la superficie de las células T. Y es debido a este reconocimiento que podemos diferenciar lo propio de lo extraño. Cuando ya logramos tener respuesta adquirida, en realidad es el resultado de dos tipos de respuestas que se entrecruzan: la respuesta humoral y la respuesta celular. ¿En qué consiste la respuesta humoral? Consiste en la entrada de un antígeno en el organismo y que provoca el inicio de la respuesta inmunitaria, que es conocida como humoral. Quiere decir que cuando nomás entra un antígeno en nuestro organismo, comienza a darse la respuesta humoral. ¿Y qué es esa respuesta humoral? Son macromoléculas, ya sea anticuerpos o proteínas. Esa es la respuesta humoral. La respuesta mediante anticuerpos o proteínas contra antígenos, o sea, contra cuerpos extraños. Ahora, el procesamiento del antígeno por un macrófago permite la proliferación de los linfocitos TH. Significa esto que en la respuesta humoral llegan los macrófagos que se encargaron de llevar la información para que los linfocitos TH tuvieran listo todas estas macromoléculas o estos anticuerpos que sirven para atacar a los antígenos. En una segunda etapa, los linfocitos B ya reconocen al antígeno, gracias por supuesto a los anticuerpos y gracias por supuesto a la intervención de los linfocitos TH. Hay aquí en este caso un proceso de expansión clonal, es decir, se ha formado un montón de clones de anticuerpos y ya quedan allí en nuestra célula listos por si de nuevo llegan esos antígenos. La respuesta celular es una forma de respuesta inmunitaria adquirida y nuevamente tienen que ver los linfocitos T y consta de una fase de activación y de una fase efectora. Vamos a diferenciar a través de estas imágenes para que nos quede claro en qué consiste la respuesta humoral y en qué consiste la respuesta celular.
en la respuesta tumoral, aquí vemos nosotros a un macrófago que está procesando a un antígeno y lo presenta ¿cómo se llama? A los linfocitos T. Y una vez llega a los linfocitos T, estos reconocen el antígeno y producen citoquinas para estimular su división. Es decir, el linfocito T reconoce al antígeno que le ha llevado el macrófago y comienza a fabricar anticuerpos y en grandes cantidades. Esto se le conoce como fase de activación y luego tenemos la fase efectora. En este caso participan los linfocitos B. ¿Qué es lo que hace el linfocito B? Reconoce al antígeno y lo procesa para presentarlo en su superficie. Y en este caso, el linfocito B lo carga en su superficie. Aquí está, luego dice inmunoglobina, aquí lo anda en su superficie ya porque ya lo reconoció. Y entonces lo reconoce también el linfocito TH. Y el linfocito TH, al reconocerlo, produce citoquinas. Y estas citoquinas provocan que se divida el linfocito B. Es decir, el linfocito B ahora se va a empezar a dividir, va a formar nuevos linfocitos B, pero esos nuevos linfocitos B ya van a llevar en su superficie el anticuerpo específico. Ya esto queda a nivel de memoria, porque el linfocito B se está dividiendo y las células que se han producido se van a diferenciar con células que ahora ya van a tener a su anticuerpo. Por lo tanto, ya quedan en la memoria. Esta es la fase efectora. Todo esto tiene que ver en la respuesta humoral. Pero, ¿qué sucede con la respuesta celular? También tiene una fase de activación y también tiene una fase efectora. En primer lugar, tenemos acá una célula que ha sido infectada. Posee el antígeno y entonces lo presenta con el MHC para que sea reconocido por la célula T. Y la célula T se divide y prolifera y da lugar a clones. ¿Qué sucede acá? Básicamente, la célula, como la célula infectada, ya capturó al oxígeno y lo presenta. Lo presenta con otras sustancias a la célula T, al receptor T. El receptor T lo identifica, le ve su punto débil y al hacerlo entonces comienza a multiplicarse. Entonces esta célula T se divide y prolifera, dando lugar a otras células que son capaces de reconocer al antígeno. Como usted ve, aquí estamos hablando de proliferación de células de linfocitos T a las que le ha sido llevado el antígeno. Ya en la fase receptora, las células T reconocen a las células infectadas y liberan una sustancia que se llama perforina, que esa sustancia es capaz de lisar a las células, o sea, de destruirlas. Este caso es el que refiere a la respuesta celular y este caso es el que se refiere a la respuesta humoral. Y esa es la diferencia entonces entre una respuesta humoral y una respuesta celular. Los anticuerpos, de esos que tanto hemos estado hablando, también se conocen como inmunoglobinas y existen varios tipos. El IgM, el IgG, el IgA, el IgD y el IgE. Y cada uno de ellos tiene sus propias características. Los IgM son los primeros. No tienen regiones bisagras, es decir, no se adaptan bien, aparecen como antenas en los linfocitos beta. Cuando dice no se adaptan bien, es decir, que no se adaptan bien a las membranas lipídicas de los virus o de las bacterias, a eso se refiere. Los IgG se generan después de los IgM y estos ya pueden atravesar la placenta y proteger al feto. Significa que estos son los primeros. Por eso se dice que es un proceso antiguo. Indican que la infección es un proceso antiguo. Si se da entre los primeros días de formación del feto, entonces por eso se dice que es un proceso antiguo. El IgA
aparecen después de los M, o sea, después de estos, y están presentes en la saliva, en el moco, en la leche. También están en las mucosas. Y esto evita que sean degradados. Ahora los IgD. Estos sustituyen a los IgM. Recuerden que los IgM son los primeros que se producen y tienen más afinidad, son más específicos. Aparecen como antenas en los linfocitos B. Y los IgE son los de alta afinidad. Esto tiene que ver con las alergias, tienen que ver mediar en los procesos alérgicos y su función es la de eliminar parásitos, en particular gusanos. En el sistema inmunológico, si este no funciona, entonces se da un fenómeno que se conoce como hipersensibilidad. Es considerado un trastorno al sistema inmunológico. El sistema inmunológico también tiene que ver mucho con los trasplantes. Por ejemplo, a alguien le van a trasplantar un riñón y dice, se lo rechazó el cuerpo. Es porque el sistema inmunológico no lo reconoció, no lo aceptó, y entonces eso también tiene que ver con el trasplante de órganos o de tejidos. Las fallas pueden ser diversas e incluyen el reconocimiento de moléculas propias como extrañas por los anticuerpos, que son las enfermedades autoinmunes, o el ataque directo por parte de agentes extraños a las células del sistema inmune, por ejemplo, el caso del virus del SIDA. La hipersensibilidad. Esta consiste en un exceso de sensibilización del sistema inmune frente a niveles bajos de antígenos, que se conocen como alergenos. Y hay 4 tipos de reacción. Tipo 1 o anafiláctica, tipo 2 o citotóxica, tipo 3 o causada por inmunocomplejos y tipo 4 o de hipersensibilidad retardada mediada por células. Acá ustedes pueden posteriormente ver esta tabla donde le están los diferentes tipos de mediadores y los diferentes tipos de mecanismos que cada una de ellas posee, así como sus diferentes manifestaciones típicas. Igualmente está esta imagen que nos está presentando cómo funciona normalmente nuestro sistema inmunológico. En primera etapa está el reconocimiento, que actúan las proteínas plasmáticas, el EPS, los receptores. Está también la señalización extracelular, de que actúan las citocinas, las interleucinas, el interferón, las prostaglandinas, y eso origina una reacción que se da la transducción de señales, la activación celular y la extracelular. En la transducción de señales se da la expresión de genes de respuesta inmunes. Entonces, quiere decir que es por una memoria que ha sido adquirida, y aquí actúan citocinas, interleucinas, interferón, antígenos de histocompatibilidad, etc. Y también tenemos la activación celular, donde actúan se da un fenómeno que se conoce como fagocitocitosis, es decir, que se destruyen las células. También se pueden encapsular, no necesariamente destruir, sino que se les hace una cápsula, como es que ni se encierran. También se pueden encerrar en nódulos y también se les pueden quitar los gránulos, a eso se le llama degranulación, para que ya no tengan tanta virulencia. Y también existe a nivel extracelular la activación de complementos en los vertebrados y la activación de fenoxidasa en los invertebrados, también fenómenos de coagulación. Todo esto produce inmunoglobinas, y como ya lo vimos, las inmunoglobinas son los anticuerpos. Ahora hablaremos sobre otro sistema, que es el endocrino. El sistema endocrino está compuesto principalmente por glándulas, y esta glándula, su función es producir mensajeros químicos que se conocen como hormonas. Estas son producidas en una parte del cuerpo y luego se desplazan a otros lugares y lo hacen a través de la sangre. Para que este sistema funcione se necesita de glándulas, y estas son las pituitarias, la tiroides, las paratiroidales, el timo, las adrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Aquí vemos un esquema cómo funciona este sistema.
En primer lugar, es un sistema coordinador que está formado, como lo dijimos, por glándulas endócrinas y órganos neurosecretores. Estos secretan hormonas y neurohormonas a la sangre. Y aquí vemos el caso, por ejemplo, de los insectos, cómo se dan los cambios en ellos. En primer lugar, vemos un cambio ambiental que provoca la secreción en el encéfalo de una hormona encefálica. Esta hormona encefálica a su vez forma ecdisona. La hormona ecdisona tiene que ver con la muda. Pero también esta hormona encefálica produce la hormona juvenil, que permite que la larva se vaya desarrollando. Entonces, como ven, esas hormonas tienen que ver con el desarrollo de cada uno de nosotros. Son las que estimulan los diferentes procesos que se van dando a medida que nos vamos desarrollando. Así que, como el sistema endocrino está relacionado con hormonas, en el caso de los invertebrados, regulan la reproducción o muda de metamorfosis del insecto, cambios de pigmentación en crustáceos y hidrocefalópodos y procesos de regeneración en nidarios. Ya propiamente en el caso de los vertebrados, nosotros tenemos un sistema endocrino que tiene órganos, por ejemplo el páncreas, los ovarios y los testículos. El páncreas ahí se caracteriza porque hay unas células alfa que producen glucagón y células beta que producen insulina y células delta que producen somatostatina. En el páncreas tiene mucho que ver con la cuestión del azúcar, que puede bajar, que puede subir, perdón, si tenemos glucagón y tenemos insulina, entonces baja. Estos son reguladores. Y también tenemos la somatostacina, que inhibe la síntesis y secreción de la STH y que inhibe la secreción del glucagón y de la insulina. Por eso es que el páncreas está muy relacionado con la diabetes, porque ahí se juega mucho con las cuestiones del azúcar. Pero se juega mucho con estas enzimas, con estas hormonas que están acá. Eso trae consecuencias, la diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Ahí está la tipo 1, tipo 2 y estas sus características. Los ovarios. En los ovarios también son órganos que tienen que ver con el sistema endocrino. Se producen estrógenos, por ejemplo el estradiol, el estiol y la estrona, que esos tienen que ver con la estimulación de características sexuales femeninas y además bloqueo de las prolactinas. También tenemos progestágenos, o sea, la progesterona. Esto tiene que ver con la cuestión del embarazo. Y tenemos otras que tienen que ver con la inhibina, que inhibe la folículo estimulante, que tiene que ver con la formación del óvulo, y la relaxina, que relaja las síntesis públicas durante el parto, para que la hembra pueda parir sin problema. En el caso de los testículos tenemos los andrógenos, que se producen también en las glándulas suprarrenales, no solamente en los testículos. Y ahí se producen androstenediona, que es el precursor común de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Se produce la androsterona, que tiene efectos masculinizantes menores, con una intensidad que es hasta 7 veces inferior que la testosterona. Y tenemos la dihidrotestosterona, que es un derivado de la testosterona, y es el más potente, ¿va? Y es el responsable de las características sexuales masculinas. Ahora tenemos la glándula pineal, que es una glándula que forma parte del epitálamo. Y esta presenta células llamadas pinealocitos, que son encargadas de producir melatonina. Y esta tiene mucho que ver con el sueño. En resumen, entonces, la glándula pineal tiene que ver con el sueño, los testículos y los ovarios con las cuestiones de reproducción, y el sistema del páncreas tiene que ver con los niveles adecuados de azúcar. Y en cada uno de estos intervienen hormonas. Hay otros órganos que también tienen tejido endócrino, por ejemplo el estómago, el intestino, el riñón, el corazón, la placenta. En el estómago encontramos la gastrina, que estimula la producción de HCl, ácido clorhídrico, con el que se eliminan los patógenos.
y el tejido adiposo, que tiene que ver con la leptina, que suprime el apetito. En el intestino se secreta la secretina y la colecistocinina. La secretina inhibe la producción de HCl. Vea qué importante. La gastrina en el estómago lo produce y en el intestino la secretina lo reduce el HCl. La colecistocinina estimula la contracción de la vesícula biliar. Y en el riñón tenemos la renina, que aumenta la presión arterial. La eritropoyetina, que estimula la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos. Y la trombopoyetina, que estimula la trombopoiesis, que tiene que ver con los glóbulos blancos y las plaquetas. Y el calcitrol, que absorbe calcio y fuego. Y en el corazón tenemos la péptido natriurético auricular, que disminuye la presión arterial. Y en tanto que en la placenta tenemos la gonadotropina coriónica humana. Esta lo que hace es estimular el cuerpo lúteo en el ovario a continuar la producción de estrógeno y también de progesterona para mantener el embarazo. Puso por ahí esto la licenciada en la presentación, y en donde le habla de la memoria, ¿verdad? Y que durante mucho tiempo se pensó que el sistema inmunológico innato no presenta memoria inmunológica. Porque ahora resulta que ya los nuevos estudios están sugiriendo que el sistema inmunológico innato también presenta